Hola estudiantes de Química General, mi nombre es Matías Villarreal y veremos en esta presentación la manera de resolver los problemas de la serie número 8 de reacciones químicas. La idea de la presentación será tratar de resolver los problemas paso a paso y vamos a ir explicándolos uno por uno para que la resolución sea un poco más fácil. Empecemos con el problema 19. En el problema 19 nos dice, cada uno de los siguientes procedimientos da por resultado la formación de un precipitado, escriba las ecuaciones químicas correspondientes e identifique los iones espectadores. Bien, vamos a resolver el ítem A y el ítem C. En el caso del ítem A tenemos cromato de amonio que se mezcla con cloruro de bario. Antes de empezar a resolver el problema, estaría bueno realizar un breve repaso teórico sobre lo que él nos pide este ejercicio. En este caso estamos en presencia de reacciones de precipitación, es decir, aquellas reacciones que dan como resultado la formación de un producto insoluble, al que vamos a llamar precipitado, por eso se denominan reacciones de precipitación. Y este producto insoluble se forma luego de mezclar dos soluciones homogéneas, o sea, que son los reactivos. Fíjense que en el caso del ítem A, cada uno de los reactivos está acompañado de un paréntesis con las letras AC, que significa acuoso, y bueno, y eso nos indica que estamos en presencia de una solución. La manera en que vamos a determinar cuál de los productos es el precipitado, o sea, el producto insoluble, es usando las tablas de solubilidad que están en el apunte de las tablas de datos. Nos interesa la tabla de solubilidad porque la idea del precipitado es que es un producto insoluble, o sea que tiene un valor de solubilidad muy bajo. Entonces vamos a comparar la solubilidad que está en las tablas para cada uno de los productos formados y aquel que tenga el menor valor de solubilidad, bueno, lo vamos a considerar como insoluble y lo vamos a asignar como el precipitado. Bien, veamos a continuación en las próximas filminas cómo ir resolviendo los ejercicios. Empecemos a resolver el ítem A del problema 19. Tenemos, lo que primero podemos hacer en estos casos es escribir la reacción química. Tenemos cromato de amonio, una solución acuosa de cromato de amonio más cloruro de bario, una solución acuosa de cloruro de bario. Y pongamos en principio una reacción genérica que esa mezcla de esos dos reactivos va a dar productos. Ya vamos a ver cuáles son. Una cosa que nos puede facilitar identificar qué productos se van a formar es escribir la reacción en su forma iónica. Es decir, las sales, que son los reactivos que estamos usando para estas reacciones, son electrolitos fuertes, o sea, son compuestos que se pueden disociar en los iones que la forman en solución acuosa. Entonces escribamos esta reacción en forma iónica, es decir, disociemos las sales en sus iones y eso nos va a facilitar identificar los productos que se forman. Es la reacción que se ve en el segundo recuadro. Ahora las sales están disociadas en sus iones, tenemos el catión amonio, el anión cromato, el catión bario y el anión cloruro. Por lo tanto, los dos candidatos a precipitados son el cromato de bario y el cloruro de amonio. Veremos en las filminas siguientes cómo podemos definir cuál de ellos será efectivamente el precipitado, si es que lo hay. Cuando queramos identificar el producto que se forma, es importante no volver a formar el reactivo, porque si hacemos que interactúen el amonio con el cromato, vamos a volver a formar el reactivo cromato de amonio. Entonces, esa interacción no nos interesa para formar el producto de esta reacción. También ayuda a recordar algunas reglas de solubilidad que mostramos en pantalla, dentro de las cuales tenemos 7 puntos o 7 reglas que nos ayudan a determinar la solubilidad de algunos compuestos iónicos en agua a 25 grados. Por ejemplo, en la primera podemos ver que todos los compuestos de los metales alcalinos del grupo 1A son solubles, todos los compuestos de amonio son solubles, lo cual está en la regla número 2. En el número 3 tenemos todos los compuestos que contienen nitrato, clorato y perclorato son solubles. Por ejemplo, también podemos mencionar la regla número 6, donde todos los carbonatos, fosfatos, sulfuros son insolubles, excepto lo de los metales alcalinos y del ion amonio. Entonces todas estas 7 reglas pueden ayudarles a ustedes a determinar la solubilidad de algunos compuestos iónicos en agua. Veamos en la filmina siguiente cuáles son las interacciones que nos van a servir para formar los productos. Teníamos como posibles precipitados de esta reacción el cromato de bario y el cloruro de amonio. Lo último que resta hacer para completar el ejercicio es determinar cuál de los dos productos es efectivamente el precipitado, y de esa forma completar el estado de agregación que quedó entre los paréntesis en color rojo. Hay uno de los dos que va a tener que ser un estado de agregación sólido, o sea, es el precipitado, y bueno, y el otro
será soluble. Identifiquemos con los valores de cada uno cuál es el precipitado. Para esto vamos a utilizar las tablas de solubilidad como veremos en la filmina siguiente. Las tablas 16 y 17 de la materia nos dicen la solubilidad de un dado compuesto. Si la solubilidad es un valor muy pequeño, al mezclar en una misma solución los iones que forman ese compuesto, estos precipitarán. De esta forma, a partir de las tablas mencionadas, podemos predecir si se observará precipitado o no. Y veamos ahora rápidamente cómo usarlas. Los números que tenemos en las tablas son los valores de solubilidad para las distintas sales que presenta la tabla. Y el valor de solubilidad nos indica los gramos de sal que uno puede disolver en 100 gramos de agua. Por ejemplo, si vemos el primer caso de cloruro de potasio, que sería la primera celda que está en la tabla 17, la sal la formamos con la intersección de la fila de cloruro y la columna de potasio. Vemos que el valor de la solubilidad es 32,95. Ese valor nos dice que en 100 gramos de agua podemos disolver hasta 32,95 gramos de esa sal. O sea, es un valor muy grande y nos indica que la sal es muy soluble. Si colocamos 40 gramos de esa sal, se van a disolver 32,95 y un restante, unos 7 gramos aproximadamente, nos van a quedar sin disolver en el fondo del vaso de precipitados donde hagamos la solución, o la disolución mejor dicho. Si comparamos ese valor, por ejemplo, en la misma primer fila, pero la última columna, lo que sería cloruro de plata, fíjense que el valor de solubilidad ahora es mucho más chico. 1,4 por 10 a la menos 4 gramos cada 100 gramos de agua. O sea, vamos a poder disolver muy poca cantidad de cloruro de plata y es un valor de ese tipo, de esa magnitud, mejor dicho, lo vamos a considerar insoluble. Entonces, esa va a ser la idea de cómo determinar quién es el precipitado y quién queda insoluble en una reacción de precipitación. Buscar el valor de solubilidad para cada uno de los productos que se forman y aquel valor que sea el más chico, será el precipitado y el otro será soluble, bueno, y quedará en solución. Entonces, los productos que a nosotros nos interesan son el cromato de bario, que está indicado en rojo en la tabla 17, y el cloruro de amonio, que está indicado en azul en la tabla 16, en la tabla de la derecha. Fíjense que el cromato de bario tiene un valor de 3,8 por 10 a la menos 4, y el cloruro de amonio tiene un valor de 37,2. Entonces, rápidamente observando estos valores podemos decir que la solubilidad del cromato de bario es mucho más chica, por lo tanto será el producto insoluble y lo llamaremos el precipitado de esta reacción de precipitación. Entonces, esa va a ser la manera de determinar qué producto será el precipitado y cuál permanecerá soluble. Buscar en las tablas el valor de solubilidad de cada uno y aquel que sea muy pequeño corresponderá al precipitado y el otro quedará en solución. Otra opción es ver si el compuesto del cual queremos saber si precipitará está en la tabla 19. Por el momento nos quedaremos con los compuestos que aparecen en esa tabla que formarán precipitado. Y atención a lo siguiente, la inversa no vale. Es decir, que un compuesto no esté en esa tabla no significa que sí sea soluble. Es importante aclarar en esta instancia que el uso de la tabla 19 lo veremos en detalle en la serie número 11 y que los valores que da no son los de solubilidad. Bueno, como dije al principio de esta presentación, la idea era hacer la resolución paso a paso. Entonces en la filmina número 5 tenemos lo que recién lo comentaba anteriormente. Los valores de solubilidad para el cromato de bario es 3,8 por 10 a la menos 4 gramos de sal cada 100 gramos de agua, y para el cloruro de amonio 37,2 gramos de sal cada 100 gramos de agua. Entonces con estos valores podemos decir que el cromato de bario será el precipitado y es la letra S que tenemos en la segunda reacción que está recuadrada, lo que nos indica que este va a ser el precipitado, y con AC ponemos para el caso del cloruro de amonio, porque como es un valor de solubilidad mucho más grande, lo vamos a considerar soluble y eso significa que va a estar en solución acuosa. Como va a estar en solución acuosa, además lo podemos escribir en su forma iónica, o sea, podemos considerar que los iones amonio y cloruro no están participando de la formación del producto insoluble. Fíjense que podemos escribirlos disociados antes y después de la reacción, y por lo tanto de esa manera los vamos a llamar iones espectadores. O sea, el cloruro y el amonio son los iones espectadores de esta reacción porque no forman el producto insoluble. Una forma abreviada de escribir esta reacción es omitirle en la ecuación los iones espectadores, en este caso amonio y cloruro.
La ecuación que así se obtiene se llama ecuación iónica neta y es la que observan abajo. La misma se lee: el anión cromato y el cation bario en medio acuoso reaccionan para dar cromato bario sólido. En la filmina número 6, resolvamos el ítem C del problema 19. Ahora los reactivos son otros. Tenemos una solución acuosa de sulfato de níquel y una solución acuosa de nitrato de bario. Apliquemos lo que vimos para el ítem A en el ítem C. Entonces, en primer lugar, la resolución se facilita escribiendo la reacción en su forma iónica, que sería las sales disociadas en los iones que la forman. Tenemos el catión níquel, el anión sulfato, el catión bario y el anión nitrato. Entonces, los posibles productos que se forman están indicados con las flechas en marrón y azul. Esas interacciones son las que nos interesan para formar los productos que serían de interés para esta reacción de precipitación. Por un lado se puede formar sulfato de bario y nitrato de níquel. Entonces, con los valores de solubilidad de las tablas, tenemos que el sulfato de bario tiene un valor de 2,3 por 10 a la menos 4 gramos de sal cada 100 gramos de agua, y el nitrato de níquel tiene un valor muy alto de 238 gramos de sal cada 100 gramos de agua. O sea, por lo general todas las sales de nitrato son solubles. Entonces, ese puede ser como un dato que lo pueden tener para cualquier otro problema de precipitación, que cuando aparezca algo de nitrato, por lo general van a ser solubles. Entonces, eso nos facilita indicar el estado de agregación de los productos que se forman. Bien, entonces en la filmina número 7 tenemos la reacción que estábamos viendo recién de sulfato de níquel y nitrato de bario, que tienen como resultado la formación de los productos sulfato de bario y nitrato de níquel. Al comparar los valores de solubilidad, entonces dejamos en claro que el sulfato de bario es insoluble y por lo tanto será el precipitado, y el nitrato de níquel será soluble y quedará en solución acuosa. Nuevamente podemos escribir la reacción en su forma iónica, y los iones espectadores en este caso son el níquel y el nitrato, que no formaron parte de la formación del precipitado de sulfato de bario. En este caso la ecuación iónica neta es la que ven abajo en la filmina. En la filmina número 8 trabajemos con el problema número 21. En la parte derecha de la filmina tenemos los 5 ítems que vamos a resolver, y los elementos que nos piden indicar el estado de oxidación se encuentran en negrita. En la tabla que se encuentra en la parte izquierda de la filmina tenemos reglas para asignar números de oxidación. En este caso tenemos 7 reglas. Veamos algunas de las más importantes. La primera nos dice que el número de oxidación de todos los elementos en estado libre, no combinado con otros, es igual a 0. Y ahí hay algunos ejemplos. Después, el número de oxidación del hidrógeno es más 1, excepto en los hidruros metálicos en los que vale menos 1. Otro caso que se puede encontrar en muchos compuestos es el caso del oxígeno, ya que el número de oxidación vale menos 2, excepto en los peróxidos, en los cuales vale menos 1. En el caso de los iones, en los iones monotómicos, el número de oxidación coincide con la carga del ion, y además, en los últimos dos casos tenemos que la suma algebraica de los números de oxidación de los elementos de un dado compuesto es igual a 0. Y en el caso de tener un ion poliatómico, la suma algebraica de los números de oxidación de los elementos es igual a la carga del ion. Entonces, con estas reglas para asignar números de oxidación, vamos a resolver el problema número 21. En la filmina número 9, resolvamos los primeros ítems A y E del problema número 21. En el ítem A nos pide asignar el número de oxidación para el átomo de bromo en la molécula de bromo. En este caso vamos a usar la primera regla de asignación. Bueno, como ya lo nombré, estamos en presencia de bromo, ya que nos pide dar el nombre de los compuestos en este problema. Y además está en su forma elemental. Por lo tanto, según la primera regla de asignación de números de oxidación, el número de oxidación del átomo de bromo, en este caso, va a ser 0. Por lo tanto, cuando estamos en estado elemental, recuérdenlo, el número de oxidación es 0. En el ítem E nos pide el estado o el número de oxidación del azufre, del átomo de azufre, en el trióxido de azufre. La regla que vamos a usar ahora es la que dice que la suma de todos los estados de oxidación de cada átomo que forman parte de una molécula que no tiene carga, tiene que ser igual a 0. Entonces hagamos la suma algebraica de todos los números de oxidación.
Para esto vamos a tener que recordar que el oxígeno tiene número de oxidación -2. Entonces, ¿cómo es la suma que tenemos que hacer? Es lo que está indicado de abajo. El número de oxidación del azufre más 3 veces por el número de oxidación del oxígeno, que es -2, debe ser igual a 0. Es decir, que el número de oxidación del azufre -6 es igual a 0. Por lo tanto, el número de oxidación del azufre es +6. Veamos ahora el ítem I, que es el número de oxidación del átomo de hierro en sulfato ferroso. Lo que nos va a facilitar indicar este estado de oxidación es darse cuenta que estamos en presencia de una sal, como ya les dije, el sulfato ferroso. Una característica que tiene las sales es que se pueden disociar en sus iones, y en este caso los iones que tenemos son el catión ferroso, o sea el catión hierro +2, y el anión molecular sulfato. Como nos pide indicar el número de oxidación del átomo de hierro, vamos a usar la regla que dice que el número de oxidación de los iones monoatómicos es igual al valor de la carga acompañado de su signo. En este caso tenemos el catión ferroso, es decir, el hierro con carga +2, por lo tanto el número de oxidación del hierro será +2. En el ítem P nos pide el número de oxidación del hierro en nitrato férrico. Y la resolución es similar al ítem I, ya que estamos nuevamente en presencia de una sal, en este caso nitrato férrico. Y cuando separamos, o disociamos mejor dicho, en sus iones, tenemos el catión férrico, o sea hierro +3, y nitrato. Y el estado de oxidación del hierro será igual a la carga, en este caso es +3. Por último, en el ítem S, que nos pide el estado de oxidación del nitrógeno en el pentóxido de nitrógeno, la resolución es similar al ítem E, donde usamos la suma algebraica de los números de oxidación. En este caso tenemos 2 veces por el número de oxidación del nitrógeno más 5 por el número de oxidación del oxígeno, tiene que ser igual a 0 porque el compuesto no tiene carga. Y el número de oxidación el número de oxidación del oxígeno es -2. Por lo tanto, 2 por el número de oxidación del nitrógeno más 5 por -2 tiene que ser igual a 0. Continuando con la resolución es 2 por el número de oxidación del nitrógeno -10 tiene que ser igual a 0, y si despejamos llegamos a que el número de oxidación del nitrógeno tiene que ser igual a +5. En la filmina número 12 veamos la resolución del ítem B del problema 22, donde nos pide indicar el reactivo que se reduce y el que se oxida, y además cuál es el oxidante y cuál es el reductor. En este problema estamos en presencia de reacciones redox. Son aquellas reacciones donde hay un intercambio de electrones entre especies que se oxidan y especies que se reducen. Y la manera de determinar quién se está reduciendo y quién se está oxidando es comparando los estados de oxidación o los números de oxidación de cada uno de los átomos. La oxidación se produce cuando el número de oxidación de un determinado elemento aumenta al pasar de reactivos y productos, y se produce la reducción cuando el número de oxidación disminuye comparando el estado de oxidación pasando de reactivos a productos. Y cuando ninguno de los elementos sufre un cambio en su estado de oxidación, decimos que la reacción considerada no es redox o de óxido-reducción. Estas reacciones redox van de a pares, o sea, para que un elemento se oxide tiene que haber otro que se reduce. Y entonces, si encontramos que un número de oxidación está variando, tiene que haber otra variación que nos permita indicar quién es el reductor, quién se reduce y quién se oxida. Lo de reductor y oxidante es de la siguiente manera. Cuando un elemento se reduce, el otro elemento se está oxidando, por lo tanto al elemento que se reduce se le denomina oxidante, y el elemento que se oxida se denomina reductor, porque produce la reducción del otro elemento que acompaña en esta reacción redox. Puede generar mareo un poco esta manera de llamarlo un poco complicada, pero lo tienen que pensar en el sentido de que estas reacciones van de a pares. Entonces, si uno se reduce, el otro se tiene que oxidar y viceversa. Entonces, veamos en el caso de la primera reacción. Si comparamos los números de oxidación que vimos en la filmina anterior, vemos que para el vanadio está del lado de reactivos con un número de oxidación 5 y del lado de productos con un número de oxidación 0. Entonces, pasa de 5, o sea, de +5 a 0. El número de oxidación está disminuyendo, por lo tanto el vanadio se reduce. Y como se reduce, es el oxidante. ¿Por qué? Porque produce la oxidación del calcio, ya que vemos que pasa de número de oxidación 0 a número de oxidación +2 del lado de productos, o sea, está aumentando el número de oxidación. Por lo tanto, el calcio se oxida y es el reductor, porque
como vimos anteriormente, produce la reducción del vanadio. O sea, es un juego de a pares en las reacciones redox. Y en el caso de la segunda reacción vemos que el cloro pasa de número de oxidación 0 a un número de oxidación -1. Por lo tanto, el número de oxidaciones se está reduciendo. Por lo tanto, el cloro se reduce. Y es el oxidante. Ya que el bromo pasa de un número de oxidación -1 a un número de oxidación 0. O sea, está aumentando y podemos decir que el bromo se oxida y es el reductor. En la filmina número 13 vamos a comenzar a resolver el problema 23, donde tenemos distintas reacciones redox y vamos a balancearlas utilizando el método de ion-electrón. Además nos pide indicar qué reactivo se reduce y cuál se oxida. En el recuadro que tenemos abajo es un recuadro que saqué de un libro que podemos mostrar los distintos pasos que hay que usar para balancear la reacción redox con el método de ion-electrón. Primero, hay que dividir la ecuación en dos semireacciones, una para la oxidación y otra para la reducción. Luego hay que balancear cada una de estas semireacciones. Primero balanceando los elementos que no son hidrógeno y oxígeno, después balanceando los oxígenos añadiendo agua según sea necesario. A continuación balanceando los hidrógenos añadiendo protones y por último balanceando las cargas añadiendo electrones. Después, si es necesario, se multiplica la m reacción que corresponda por un número entero de manera que los electrones se cancelen. Porque cuando sumemos las semireacciones vamos a pasar a obtener la reacción global. Entonces en ese paso tienen que cancelarse los electrones. Lo que nos explica en el punto número 4. Y por último hay que comprobar que las cargas y los átomos queden balanceados. O sea, en las reacciones redox se balancea en masa y en carga. Comencemos con el ítem A del problema 23 en la filmina número 14. Para balancear una reacción redox por el método de ion-electrón, lo primero que hay que determinar es quién se reduce y quién se oxida, para poder escribir las semireacciones. Eso lo vamos a hacer asignando los números de oxidación y vamos a usar las reglas de asignación que presentamos anteriormente. Entonces en la primera reacción tenemos que el catión cobre más zinc en estado sólido pasa a catión zinc más cobre en estado sólido. Entonces los números de oxidación van a estar, para el catión cobre tenemos igual a su carga, o sea más 2, para el zinc metálico o estado sólido, como está en estado elemental, es igual a 0, para el zinc más 2, o sea el primero de los productos, tenemos que el número de oxidación es igual a su carga, más 2, y para el cobre es igual a 0 porque está en estado elemental. Entonces vemos que el número de oxidación del cobre pasa de más 2 a 0, por lo tanto se está reduciendo, y el zinc pasa de 0 a más 2, por lo tanto se oxida. En la segunda reacción tenemos que el catión férrico, o sea hierro más 3, más ioduro, o sea el yodo con carga negativa, pasa a hierro más 2, más un producto que se denomina triioduro. Entonces, ¿cómo van a ser los números de oxidación? Tenemos todos iones, por lo tanto van a ser igual a la carga. En el caso del férrico va a ser más 3, en el ioduro va a ser menos 1, en el ferroso va a ser más 2, y para el último de los productos, que es el triioduro, tenemos que pensarlo como que tenemos 3 átomos de que en la suma de esos 3 tiene una carga negativa, por lo tanto cada uno va a tener menos un tercio. Comparando los números de oxidación vemos que el hierro pasa de más 3 a más 2, por lo tanto se reduce, y el ioduro pasa de menos 1 a menos un tercio, entonces se oxida. En la tercera reacción tenemos que el zinc metálico más ácido clorhídrico acuoso pasa a cloruro de zinc más hidrógeno gaseoso. Entonces los números de oxidación son, en el caso del zinc metálico es 0, para el ácido clorhídrico lo podemos disociar en hidrógeno y cloruro, tenemos más 1 para el hidrógeno y menos 1 para el cloro. Y en el cloruro de zinc es una sal que podemos disociarla en zinc más 2 y el número de oxidación va a ser más 2. Y el cloro va a seguir siendo menos 1 comparado con reactivos. Y por último, para el hidrógeno su estado elemental va a ser igual a 0. Entonces el hidrógeno está pasando de más 1 a 0, por lo tanto el hidrógeno se reduce. Y el zinc está pasando de 0 a más 2, por lo tanto el zinc se oxida. De esta manera podemos escribir las reacciones de cada una de las reacciones redox, lo cual lo vamos a ver en la próxima filmina. Comencemos resolviendo el ítem A en la filmina número 15. Ya identificados quiénes se reducen y quiénes se oxidan, podemos escribir las distintas semireacciones. Para la primera reacción redox entre cobre y zinc tenemos
La hemireacción de reducción será la correspondiente al cobre, y del lado reactivo escribimos el cobre como ion, o sea el cobre acuoso, más 2, que pasa a cobre sólido en el lado de los productos. Y la hemireacción de oxidación será de zinc metálico, que pasa a zinc más 2 en el lado de los productos. Si nos fijamos, están balanceadas en masa, porque tenemos la misma cantidad de átomos de cobre y de zinc del lado de reactivos y productos, pero no están balanceadas en cargas. O sea, para balancear en cargas tenemos que lograr que del lado de reactivos y del lado de productos quede la misma carga. En este caso, el cobre tiene carga más 2 del lado de reactivos, tiene que haber igualdad de cargas del lado de reactivos y productos. Entonces, como del lado de productos no hay cargas y solo podemos agregar cargas negativas, o sea, solo podemos agregar electrones, debemos agregar 2 electrones del lado de reactivos, o sea que son los 2 electrones que están con el cobre más 2. Entonces 2 cargas positivas del cobre más 2 cargas negativas de los electrones igual a 0, que nos queda igual a la carga 0 que tiene el cobre sólido del lado de productos. La suposición es que la masa de los electrones es despreciable, por lo tanto al agregar electrones no estamos desbalanceando las masas, solamente se agrega para balancear cargas. Y en la segunda de mi reacción, que es la de oxidación, agregamos 2 electrones, pero ahora del lado de los productos, ya que tenemos el ion de zinc más 2. Entonces, el método de ion-electrón nos dice que luego de agregar electrones debemos multiplicar por números enteros de manera que puedan cancelarse cuando sumemos las semireacciones para obtener la reacción global. En este caso no es necesario multiplicar, ya que tenemos 2 electrones a ambos lados de los reactivos y productos. Por lo tanto, podemos sumar para obtener la reacción global. Cuando sumemos estas dos semireacciones obtendremos la reacción global, que es la que vemos en la parte inferior de la filmina, y vemos que recuperamos la misma reacción que teníamos originalmente. Por lo tanto ya estaba balanceada como método de ion-electrón, porque estaba balanceada en masa y en carga. Fíjense que tenemos la misma cantidad de átomos de cada uno de los elementos y además tenemos las mismas cargas. Tenemos 2 cargas positivas a ambos lados de la flecha de reacción. En la filmina número 16 veamos el ítem B. En esta reacción redox tenemos como reactivos al catión férrico y al anión yoduro, y como productos al catión ferroso y al triyoduro. Escribamos las distintas semireacciones para esta reacción redox. En primer lugar, la semireacción de reducción, donde el catión férrico pasa a catión ferroso. Y en el caso de la semireacción de oxidación pasamos del yoduro, o sea del anión yoduro, al triyoduro. En el caso de la semireacción de reducción ya está balanceada en masa y queda balancear en cargas. Para la segunda semireacción de oxidación hay que balancear en masa y en carga. Eso lo podemos ver en las cargas de los distintos iones y en la atomicidad que tenemos para cada elemento. Entonces veamos en el caso de la semireacción de reducción, como ya dijimos, está balanceada en masa. Entonces solamente falta agregar un electrón del lado de los reactivos, ya que con ese electrón que agregamos vamos a estar balanceando las cargas. En el caso de la semireacción de oxidación hace falta balancear en masa y en cargas. Por lo tanto, del lado de los reactivos tenemos a un átomo de yodo y del lado de los productos 3 átomos de yodo. Por lo tanto, con un coeficiente estoquiométrico 3 en el lado de los reactivos balanceamos en masa, y para balancear en cargas debemos agregar 2 electrones del lado de los productos. De esa manera ambas semireacciones quedan balanceadas en masa y cargas. Lo que hacemos a continuación es multiplicar por un valor, de manera que al sumar estas dos semireacciones y obtener la reacción neta, se cancelen los electrones que están del lado de reactivos y productos. El número por el que vamos a multiplicar es 2. Por lo tanto, en la reacción neta que tenemos en la parte baja de la filmina nos queda como resultado 2 cationes férricos más 3 aniones yoduro, quedan como resultado 2 cationes ferrosos más el triyoduro. De esta manera, con el método de ion-electrón logramos balancear la reacción redox en masa y en carga. En la filmina número 17 tenemos el ítem C de este problema. En la reacción de entre zinc más ácido clorhídrico queda cloruro de zinc más hidrógeno gaseoso. Vemos que el zinc se está oxidando y el hidrógeno reduciendo. Entonces las semireacciones de reducción y oxidación serán como se presentan en la filmina. El hidrógeno con carga positiva va a pasar a hidrógeno gaseoso y de zinc a zinc con 2 cargas positivas.
En el caso de la primera de mi reacción hay que balancear en carga y en masa, y en la segunda de mi reacción solo hará falta balancear en cargas. Por lo tanto, en la primera vamos a tener que multiplicar por 2 del lado de los reactivos, de esa manera vamos a tener 2 átomos de hidrógeno a cada lado de la flecha, y agregar 2 electrones para balancear la carga. En la segunda de mi reacción solamente será necesario agregar 2 electrones del lado de productos, ya que está balanceado en masa. Cuando sumemos estas dos semireacciones tenemos finalmente la reacción global, que ahora tiene un 2 de coeficiente estequiométrico en el ácido clorhídrico, y de esa manera queda balanceada en masa y en carga la reacción redox. Bien, a partir de la filmina número 18 y hasta el final de esta presentación veamos la resolución del problema número 29, donde tenemos una reacción entre el óxido de manganeso más 4 ácido clorhídrico, que dan cloruro de manganeso más cloro gaseoso más 2 moléculas de agua. En el primer ítem nos pide indicar los números de oxidación de cada elemento y mencionar quién es el agente oxidante y quién es el reductor. Es un problema que está dentro de los adicionales, por lo tanto vamos a usarlo como repaso para todo lo que fuimos practicando en la serie número 8. Entonces, ¿cómo vamos a asignar los números de oxidación? Como lo usamos con las reglas que presentamos anteriormente. En el caso del óxido de manganeso tenemos que la suma algebraica de los estados de oxidación es igual a 0, por lo tanto, como el oxígeno tiene el número de oxidación menos 2, nos da que el número de oxidación del manganeso es más 4. En el ácido clorhídrico tenemos que el número de oxidación del hidrógeno es más 1 y el cloro, como anión cloruro, tiene menos 1. Del lado de productos tenemos la sal de cloruro de manganeso, que se puede disociar en los iones, y tenemos que el número de oxidación del manganeso es más 2, y el cloro tiene número de oxidación menos 1 por el anión cloruro. El cloro está en su estado elemental, por lo tanto el número de oxidación del cloro es igual a 0, y en el caso del agua, nuevamente con la suma algebraica llegamos a que el número de oxidación del hidrógeno es igual a 1. Entonces podemos ver que el manganeso del dióxido de manganeso pasa de más 4 a más 2 y por lo tanto se reduce, y el cloruro pasa de menos 1 a 0 y por lo tanto se oxida. Por lo tanto el dióxido de manganeso es el agente oxidante y el ácido clorhídrico es el agente reductor. La resolución del ítem B comienza en la filmina número 19, que nos pide determinar quién es el reactivo limitante si se hacen reaccionar 10 gramos de óxido de manganeso con 150 mililitros de una solución 15% porcentaje más en volumen de ácido clorhídrico. Para determinar quién es el reactivo limitante, lo primero que tenemos que hacer es pasar esos datos de cada uno de los reactivos a moles, ya que las relaciones se hacen en moles. Entonces, en el caso del óxido de manganeso, vamos a partir usando el dato de la masa molar, convertir esos 10 gramos a moles, y nos da que tenemos 0,12 moles de óxido de manganeso. Para el ácido clorhídrico tenemos que usar el dato de la concentración, es decir, una solución 15% más en volumen es 15 gramos de ácido clorhídrico en 100 mililitros de solución. Como nos dicen que tenemos 150 mililitros, entonces con la regla de 3 llegamos a que tenemos 22,5 gramos, los cuales con la masa molar convertimos en 0,62 moles de ácido clorhídrico. En la filmina número 20 vamos a resolver y determinar quién es el reactivo limitante. Lo primero que tenemos que hacer para esto es chequear que la ecuación esté correctamente balanceada. En este caso el problema nos da la reacción balanceada. La manera de averiguar quién es el reactivo limitante es aplicar una regla de 3 simple, pero antes de esto estaría bueno recordar cuál es el reactivo limitante, y es aquel que se consume completamente durante el transcurso de una reacción química. Al otro reactivo que forma parte de la reacción se lo denomina reactivo en exceso. Entonces, podemos hacerle de 3, vamos a ver los dos ejemplos. Primero, por la estequiometría nos dice que un mol de óxido de manganeso va a reaccionar con 4 moles de ácido clorhídrico. Eso es un dato de la estequiometría de cómo está balanceada la reacción. Ahora, lo que nos interesa averiguar es si tenemos 0,12 moles de óxido de manganeso, lo cual determinamos en la filmina anterior. Vamos a necesitar 0,48 moles de ácido clorhídrico para consumir todo ese óxido de manganeso. Entonces, ¿cómo hacemos para interpretar estos datos y determinar quién es el limitante? La manera de leerlo es la siguiente y es lo que está recuadrado en rojo. Para consumir completamente los 0,12 moles de óxido de manganeso, necesito 0,48 moles de ácido clorhídrico. Lo que tengo que preguntarme ahora es si tengo suficiente ácido clorhídrico para consumir todo el óxido de manganeso. Como necesito 0,48 y tengo 0,62, significa que me alcanza para consumir todo el óxido de manganeso y me va a quedar un exceso de ácido clorhídrico. Por lo tanto, el óxido de manganeso es el limitante y el ácido clorhídrico es el reactivo que está en exceso.
A esta misma conclusión llegamos si planteamos la regla de 3 que está abajo. Nuevamente la estequiometría nos dice que un mol de óxido de manganeso va a reaccionar con 4 moles de ácido clorhídrico. Pero si ahora nos calculamos la cantidad de óxido de manganeso que necesitamos para los 0,62 moles, nos dice que resulta que necesitamos 0,155 moles de óxido de manganeso para consumir todo el clorhídrico. Entonces, la conclusión a la que llegamos es la misma, porque para consumir todo el clorhídrico necesitamos 0,155 moles de óxido de manganeso, los cuales no los tenemos porque solamente tenemos 0,12 moles. Por lo tanto, no vamos a poder consumir todo el clorhídrico y nuevamente vamos a llegar a la conclusión de que el reactivo limitante es el óxido de manganeso y el clorhídrico es el reactivo en exceso. Bien, en estas dos últimas filminas de la presentación resolvamos el ítem C y el D del problema 29. En esta filmina número 21 veamos el ítem C, donde nos habla de rendimiento y nos dice que es del 75%. Nos dice, si el rendimiento es del 75%, calcular la masa en gramos de cloruro de manganeso obtenida en las condiciones del ítem B. Entonces, para calcular la masa de producto obtenida con un rendimiento del 75%, lo que primero debemos calcular es qué masa se hubiese obtenido si el rendimiento hubiese sido del 100%. Ese valor nos lo da la estequiometría, porque podemos decir que un mol de óxido de manganeso, y acá un dato, un resultado de lo que hicimos anteriormente es, cuando identificamos quién es el reactivo limitante, a partir de ahí siempre trabajamos con el reactivo limitante. O sea, ya dijimos que el óxido de manganeso es el limitante, bueno, la estequiometría la planteamos con el limitante. Y decimos que un mol de reactivo limitante, o sea, un mol del óxido de manganeso, va a dar un mol del producto que nos interesa, o sea, un mol de la sal cloruro de manganeso. 0,12 moles de óxido de manganeso van a dar, por tanto, como es directa la relación, 0,12 moles de cloruro de manganeso. Lo cual, convirtiendo a gramos con la masa molar, nos dice que si el rendimiento hubiese sido del 100%, tendríamos que haber obtenido 15,1 gramos. Pero como el rendimiento fue del 75%, entonces por regla de 3 llegamos que la masa que se hubiese obtenido es de 11,325 gramos de cloruro de manganeso. En la filmina número 22 veamos el ítem D de este problema 29. Nos dice, si la muestra de óxido de manganeso tuviese un 80% de pureza y quisiera obtener la misma cantidad de producto, o sea, de cloruro de manganeso, necesitaría más o menos que 10 gramos de óxido de manganeso. Y hay que justificar sin realizar cálculos. La idea de la pureza, del concepto de pureza, nos da información de la calidad del reactivo con el que estamos trabajando. Nos dicen que tiene, en este caso, el porcentaje de pureza. O sea, hay un 20% de impurezas, que no nos interesa en este caso qué es, pero sí nos interesa que no todo el reactivo que estamos usando es óxido de manganeso. O sea, hay un 20% que no es reactivo que va a participar de la reacción. Entonces, si queremos agregar la misma cantidad que en el ítem C, sabiendo que ahora 20% de lo que agreguemos van a ser impurezas, entonces vamos a tener que agregar más para compensar ese 20% que no es reactivo, que va a formar parte de la reacción. Que la pureza sea de un 80% significa que 100 gramos de sustancia impura contienen 80 gramos reales de dióxido de manganeso y el resto los consideramos impurezas inertes, es decir, que no reaccionan. Por lo tanto, planteamos la regla de 3 que ven abajo. Si 80 gramos de dióxido de manganeso están contenidos en 100 gramos del reactivo impuro, los 10 gramos de dióxido de manganeso que queremos hacer reaccionar estarán en 12,5 gramos del reactivo impuro. Que haya que usar una masa mayor a los 10 gramos iniciales es razonable, dado que parte de esa masa que estamos poniendo corresponde a impurezas y no al reactivo que nosotros queremos agregar.